Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver los diagramas de flujo. Para los que no me conocen, yo soy Xavi García, soy ingeniero químico y les comento que estoy realizando una lista de reproducción aquí en YouTube sobre balances de materia y energía. Así que si tú, amigo o amiga, estás interesado o interesada en aprender más sobre estos temas, te invito a que te suscribas porque estaré realizando mucho contenido al respecto. Sin más, comencemos directamente y lo primero que tenemos que saber es para qué nos sirven los diagramas de flujo. Y en pocas palabras, además de visualizar de una mejor manera todos los datos que nos dan un enunciado o para simplemente ver de una manera gráfica un proceso, pues también nos sirven para organizar los datos que se nos dan y de esta manera facilitar los cálculos pertinentes a la resolución de un balance de materia o energía. Se recomienda dibujar el diagrama de flujo de proceso utilizando recuadros. Aquí, si me permiten tantito, voy a elegir el puntero láser, como los que vemos aquí, ¿no? Aquí hay un reactor. Después vamos a dibujar las líneas con unas flechas. Las flechas apuntando hacia los equipos o unidades de proceso, pues van a indicar una entrada. Y las que están saliendo de un equipo o unidad de proceso van a indicar las salidas. Aquí también es importante mencionar que en muchos de los casos los equipos se van a unir entre sí mediante líneas, ¿ok? Aquí por ejemplo vemos otro equipo que una de sus salidas entra al reactor y que hay otro equipo por acá que también manda una de sus salidas al reactor. Y que este otro manda una salida a este y otra salida a este, ¿ok? Y de esa manera se conectan entre sí. Otra cosa que deben de saber es de que al inicio de la carrera es recomendable utilizar recuadros como estos, pero más adelante ya tenemos que vernos un poco más profesionales y utilizar la simbología correspondiente a los equipos. Pero eso todavía no lo vamos a ver. Entonces pasamos a la siguiente presentación y vamos a ver un ejemplo para que ustedes vayan viendo de manera más práctica cómo es que se hace un diagrama de flujo. Con un ejemplo que nos dice: un gas que contiene nitrógeno y oxígeno se combina con propano en una cámara de combustión intermitente en la cual parte del oxígeno, pero no todo, reacciona con propano para formar dióxido de carbono y agua. A continuación, el producto se enfría y el agua se condensa. Algo que he mencionado mucho en mis videos anteriores es que ustedes siempre deben de leer muy bien a detalle y lograr comprender a la perfección el enunciado, porque al final eso va a ser la clave de que ustedes puedan resolver de manera correcta un problema de balance de materia. Muy bien, en este caso, ¿qué es lo más importante que nos dice el enunciado? Nos dice cuáles son los componentes que van a participar en el proceso: nitrógeno, oxígeno, propano, dióxido de carbono y agua. Muy bien. Nos dice también que va a ser una combustión intermitente, por lo tanto es un proceso por lotes o tipo batch, si lo quieren ver con el idioma inglés. Nos dice también que parte del oxígeno, y acá todavía nos recalca que no todo, por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que el oxígeno no se va a consumir totalmente en la reacción, por lo tanto va a llevar a una combustión incompleta, y al existir una combustión incompleta va a haber la formación de dióxido de carbono. Muy bien. Otra cosa que nosotros podemos rescatar es que el nitrógeno es inerte, por lo tanto no participa en reacciones químicas. Muy bien. Y además nos dice que el producto se enfría y el agua se condensa. Y esto nos da a entender que el agua anteriormente estaba en fase vapor, ¿cierto? Y como pueden ver de el enunciado sacamos muchos datos muy interesantes y muy relevantes que nos van a ayudar a la resolución de un balance de materia o energía. Ahora, ya que tenemos comprendido muy bien el tema o el enunciado, procedemos a dibujar el diagrama de flujo colocando primero los equipos o unidades de proceso. En este caso tenemos la cámara de combustión y el condensador. Una vez que dibujemos las unidades, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Anotar cuál es su temperatura y presión de operación.
Muy bien, esto es importantísimo, porque en el caso de la cámara de combustión se van a llevar a cabo reacciones químicas y para calcular algunos valores termodinámicos de esas reacciones necesitamos conocer tanto la temperatura como la presión. Aquí yo manejo unidades, digamos que estándar, que es grados Celsius y atmósferas, pero pueden utilizar las unidades que ustedes quieran. Por ejemplo, en la temperatura pueden utilizar Kelvin y en la presión pueden utilizar pascales, ¿no? Eso no importa. Ahora, ustedes deben de ir acomodando o dibujando más bien las entradas y las salidas de los diferentes equipos o unidades de proceso. En la cámara de combustión, ¿qué entra? Pues entra el gas, ¿ok? Un gas que está conformado por nitrógeno y oxígeno. Acá yo pongo que entran moles de oxígeno y moles de nitrógeno, pero pueden ser, no sé, kilogramos, gramos, que ya están en unidades de masa, o en ocasiones los problemas les pueden dar unidades volumétricas, unidades de volumen o flujos volumétricos, ¿ok? En este caso, pues yo estoy manejando moles. Es importante que ustedes sepan que en los balances de materia siempre se deben de hacer con unidades de mol o unidades de masa. Nunca se deben de hacer con unidades de volumen. Entonces, si el enunciado les da unidades de volumen, ustedes lo que tienen que hacer inmediatamente es convertirlos a unidades de moles o unidades de masa. Así de simple. Muy bien, entonces ya que los tenemos en esas unidades, nosotros vamos a ir anotando qué es lo que entra, o sea, qué sustancia, qué compuesto o qué componente entra. Muy bien, acá pues aquí como yo le pongo, oxígeno, nitrógeno entran estos moles y debemos anotar también la temperatura y presión de estos componentes, ¿ok? O de esta corriente en general. Entonces, ¿por qué debemos de anotar la temperatura y presión de las corrientes? Bueno, simplemente porque en algunos ejercicios, por ejemplo de energía, nosotros vamos a necesitar datos termodinámicos que para encontrar su valor necesitamos saber o la temperatura o la presión. E inclusive en ocasiones necesitamos saber ambos parámetros para encontrar un valor termodinámico. Es por eso que necesitamos anotar siempre a qué temperatura y presión está cada una de las corrientes. Muy bien. Ahora, nos dice que también entra propano, que este se va a combinar con este gas. Muy bien. Entonces acá entra propano, igual debemos de poner su temperatura y presión. Y nos dice que de la cámara de combustión se va a realizar una combustión incompleta, por lo cual se va a tener un excedente, digamos, de propano y un excedente de oxígeno. ¿Por qué? Porque no se consumieron todos. El nitrógeno, como ya dijimos, es inerte, entonces estos mismos moles que entran aquí van a ser los que salen acá. Y el resultado de la combustión incompleta pues es el dióxido de carbono. Y el agua, pero recuerden que aquí el agua no es un agua líquida, es un vapor, ¿ok? Entonces mucho ojo con eso, por eso debemos de anotar la temperatura y presión para saber en qué fase se encuentran cada uno de los componentes en cada corriente. Muy bien, y en el condensador pues ¿qué va a pasar? Que el agua se condensa, aquí el agua sí va a estar líquida y van a salir todos los demás componentes, ¿no? Propano, oxígeno, nitrógeno y dióxido de carbono. Así debemos empezar, ¿ok? Empezar desde lo más simple a lo más complejo. Ahora, ¿qué es lo siguiente? Lo siguiente es ir con las variables desconocidas, ¿ok? Ir colocándolas. ¿Y cómo se hace eso? Pues vamos a asignar símbolos algebraicos a las variables desconocidas de las corrientes. Acá tenemos una fracción masa. ¿Cómo sabemos que es una fracción masa? Por las unidades, libras masa. ¿Y fracción por qué? Porque libra masa entre libras masa se eliminan las unidades. Entonces sabemos que una fracción, ya sea másica o mol, no tiene unidades, es adimensional. Entonces es correcto. Yo les recomiendo que al inicio de la carrera siempre sean específicos tal cual como se muestra aquí, porque por simplicidad muchas veces nada más se anota el valor decimal de una fracción y no se pone de esta manera. Por ejemplo, aquí toma de referencia nitrógeno. Libras masa de nitrógeno por libras masa totales. ¿Y esto qué nos da? Pues la fracción másica de nitrógeno. Esto puede ser moles en lugar de masa.
Esto nada más es un ejemplo. Y lo siguiente que debemos de notar son las corrientes. En este caso, como es un proceso tipo batch o tipo por lotes, las corrientes no están a razón de cambio. ¿Qué quiero decir con razón de cambio? Que no están divididas entre una unidad de tiempo. Aquí tomamos otra vez de referencia los moles. Y los moles, en caso de que fuera un proceso continuo, estaría mol por cada unidad de tiempo. Por ejemplo, segundos, días, horas, etc. Pero como es un tipo batch este proceso, pues nada más se anotan los moles, o puede ser también una corriente másica. En lugar de moles, puede ser una M que represente que es una corriente másica. Entonces acá podría ir, por ejemplo, kilogramos, puede ir libras masa, etc. Entonces, de nuevo dibujamos el diagrama de flujo, empezando con las unidades de proceso, anotamos sus corrientes de entrada y de salida. Y ahora lo que nosotros agregamos, ojo aquí, es esto. Vamos a numerar las corrientes. Acá pongo que este es N1, que es la corriente número 1 que tiene unidades de mol. Muy bien. Y este N1 siempre va a ser la sumatoria de todos los flujos de estos componentes. ¿Ok? Acá, como en este caso nada más entre propano, pues todo N1 va a ser de propano. Pero ¿qué pasa en la siguiente entrada? Aquí ya hay dos componentes, hay oxígeno y hay nitrógeno. Entonces N2 va a ser la suma de los moles de oxígeno y los moles de nitrógeno. Ahora, aquí entra el interesante, las fracciones mol en este caso. Siempre vamos a utilizar esta nomenclatura. La letra Y para las fases gaseosas o en estado vapor y las letras X para las fases líquidas. Muy bien. Entonces, esto como es una fracción, pues va a ser los moles de propano por los moles totales. Y aquí, pues van a ser los moles de oxígeno por cada mol y los de nitrógeno por cada mol correspondiente. Muy bien. Esta diferencia lo voy a explicar más adelante, no coman ansias. Y de nuevo anotamos la temperatura y presión de todas las corrientes y equipos. Hacemos lo mismo con las otras corrientes. Acá pues va a ser N3 y tenemos todo esto que va a salir, ¿ok? Aquí todos estos van a estar en estado gaseoso o en estado vapor en el caso de agua. Muy bien. Y en el condensador, pues aquí vamos a tener agua líquida y como pueden ver ya le puse la letra X. ¿Por qué? Porque es un componente en estado líquido. Y en N5 vamos a tener todos estos gases. Muy bien. Ahora, como les comentaba, podemos tener también flujos molares o flujos másicos y estos van a estar divididos por una unidad de tiempo. Entonces, cuando utilicemos flujos, siempre le vamos a poner este puntito arriba. En el caso de cuando sean moles, pues ya sabemos que los moles están representados por la letra N, le vamos a poner un puntito. Y si es un flujo molar, pues ponemos la letra M y le ponemos un puntito arriba. Muy bien, eso sería un dato adicional a este ejemplo. Ahora, si conocemos la velocidad de flujo, pero desconocemos las fracciones molares, estas pueden marcarse en las corrientes como se muestra aquí abajo. ¿Dónde aquí abajo? Aquí, chicos. Muy bien. Suponiendo que nos dan que N2 es igual, un ejemplo, a 100 moles, ¿no? Pero no conocemos la composición, no conocemos las fracciones mol de esa corriente. Entonces, para el oxígeno, vamos a poner que es una fracción Y, ¿no? Y el nitrógeno, ¿qué va a pasar? Pues es 1 menos Y. ¿Por qué? Porque recordemos que la sumatoria de todas las fracciones mol o fracción másica de todos los componentes de una corriente siempre va a ser igual a 1. Entonces, como ya conocemos pues ya nada más sería la diferencia entre 1 menos la composición del oxígeno. Muy bien. Y eso es muy útil cuando son dos componentes. Pero ¿qué pasa cuando son más de dos? Por ejemplo, acá en Y5. En Y5, suponiendo que ya conocemos desde Y1 hasta Y4, el Y5 va a ser 1 menos la sumatoria de todas las anteriores Y. Es decir, que Y1 más Y2 más Y3 más Y4 va a ser la sumatoria.
Entonces 1 menos esa sumatoria nos va a dar la fracción mol, ojo, en este caso la fracción mol de Y5 o del vapor de agua. Muy bien. Y así, acá también podemos hacer lo mismo, por ejemplo, con Y4, que Y4 va a ser 1 menos la sumatoria de Y1 más Y2 más Y3. Muy bien. Y así es como nosotros podemos ir conociendo las fracciones mol o fracciones másica. Muy bien. Y bueno, esto es básicamente todo lo que ustedes deben de saber. Y bueno, chicos, pues hasta aquí el video del día de hoy. Les presento la bibliografía que utilicé. Pues ya saben que es el famoso Felder, Principios Elementales de los Procesos Químicos. Ahí por si quieren darle una repasada por su cuenta. Y de nuevo, gracias por ver este video. Me despido. No olviden que les habló Xavi García, su colega ingeniero químico. Si les gustó ese video, no olviden suscribirse, darle like y compartirlo con todos sus compañeros de clase o amigos. Nos vemos en un siguiente video.